Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Nosotros acá estamos con un poco de frío porque ya hemos empezado el otoño acá donde estamos nosotros. Espero que estén pasando un momento muy lindo junto a su familia, que en estos días tenemos que aprovechar la restauración familiar, la unión familiar, amén. Debemos llevarnos juntos, debemos llevarnos bien, debemos estar en armonía, amén, que es lo que primero debemos hacer, primero con nuestra familia y después con el prójimo, amén. Y por siempre centrando todo, centro de todo, Dios. Debemos poner en el centro de todo a Dios Todopoderoso, amén. Con Él todo va a estar bien. Ahora vamos a ver lo que nos trae las palabras de Dios hoy para compartir con todos ustedes. ¿Qué tenemos que hacer ante Dios? Jesucristo, que quitó todos nuestros pecados, lo hizo antes de que usted y yo hubiéramos nacido, muchísimo antes. Amén. Él quitó todos esos pecados. ¿Usted tiene pecado? No. Entonces, ¿cómo son los pecados que usted va a cometer mañana? Ellos también están incluidos dentro de los pecados del mundo. Amén. Bueno, ahora vamos a recordar lo que nos dice Dios acerca de los pecados son perdonados. Amén. Veamos qué nos dice Dios. Dios Todopoderoso dice: el Señor Jesús ha perdonado los pecados de la humanidad, pero eso no significa que el hombre no tenga pecado. Eso no significa que el hombre haya sido liberado del control de sus pecados o que haya alcanzado la santidad. El Señor Jesús perdona los pecados del hombre. ¿A qué se refiere realmente el pecado en este contexto? Se refiere al adulterio, el robo, etc. Cualquier cosa que infrinja las leyes, los mandamientos o las palabras de Dios es pecado. Cualquier acción que se resista, condene o juzgue a Dios también es pecado. Cualquier blasfemia contra Dios es pecado, un pecado que no puede ser perdonado. En la era de la gracia, el Señor Jesús se sacrificó por los pecados de la humanidad. Solo aquellos que oraran al Señor y se arrepintieran no serían condenados o muertos. Es decir, Dios ya no los vería como pecadores. El hombre que era perdonado de sus pecados podía orar directamente al Señor y participar de su gracia. Este es el verdadero de los pecados son perdonados. Amén. Eso significa que no es que nosotros no cometamos más pecados, no. El significado de los pecados son perdonados es que Jesús nos dio la posibilidad de orar al Padre y de que nos arrepintiéramos con corazón verdadero. Y de esa manera nuestros pecados iban a ser perdonados. No significa que no tenemos pecados, que podemos hacer lo que quiera, total pecado no tenemos. No, eso no significa. Lo que hizo Jesús, y por eso se dice los pecados son perdonados, es que Él nos dio la oportunidad de arrepentirnos de corazón y de poder orar al Padre para que Él nos perdone nuestros pecados. Amén. Aunque los pecados del hombre han sido perdonados debido al sacrificio de pecados del Señor Jesús, eso no significa que hayan dejado de pecar y de resistirse a Dios. La naturaleza pecadora del hombre todavía permanece, así que aún puede resistirse y traicionar a Dios y tenerlo por su enemigo. ¿Cómo van a ser aptas para entrar en el reino de los cielos personas semejantes? Como dice Dios Todopoderoso, un pecador como alguno de vosotros que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puedes ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres el viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado, gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has cambiado? Bueno, para que nos pongamos a reflexionar, gente, tenemos que ponernos a reflexionar acerca de esto. No podemos ser santos si no hemos cambiado. Con que Jesús no haya perdonado los pecados no significa que somos nueva persona, de que no somos nuevo ser, que nuestro carácter vital haya cambiado. Debemos cambiar, debemos aceptar la obra de Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a seguir con nuestro mensaje. Vamos a quitar los pecados de mañana. Los pecados que hemos cometido hasta ahora fueron incluidos en los pecados del mundo, ¿no? Fueron pasados a Jesús, ¿no? Sí. Entonces, ¿los pecados de mañana también fueron pasados a Él? Sí. Él quitó todos sin excepción.
El Evangelio nos dice que debemos creer con el corazón que Jesús quitó todos los pecados de una vez para siempre y pagó por todos. Amén. El principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. El Evangelio del cielo es una noticia alegre. Él nos pregunta, quité todos tus pecados, soy tu Salvador. ¿Confías en mí? Entre muchas personas, solo pocas contestan, sí confío. Confío en lo que tú nos has dicho. Fue tan simple que yo lo entiendo de inmediato. Los que lo dicen se hacen justos como Abraham. Amén. Bueno, así como esa gente que en esa época confió en Jesús, nosotros debemos confiar en Dios Todopoderoso. Amén. Debemos confiar en Él, porque Él es la reencarnación de Dios. Debemos aceptarlo y confiar en Él para poder ser salvados, para poder ser salvos en esta era, que es la era del reino. Amén. Ahora veamos qué nos dice Dios. Dios dice, la vida del Cristo resucitado está dentro de nosotros. Realmente nos falta fe en la presencia de Dios y ojalá que Dios ponga la verdadera fe dentro de nosotros. La palabra de Dios es verdaderamente dulce. La palabra de Dios es medicina potente. Avergüenza a los diablos y a Satanás. Si nos aferramos a la palabra de Dios, tendremos apoyo, y su palabra salvará nuestros corazones rápidamente. Ella disipa todas las cosas y pone todo en paz. La fe es como un puente de un solo tronco. Aquellos que se aferran miserablemente a la vida tendrán dificultades para cruzarlo, pero aquellos que están dispuestos a sacrificarse pueden pasar sin preocupación. Si el hombre tiene pensamientos asustadizos de temor, está siendo engañado por Satanás. Él teme que crucemos el puente de la fe para entrar en Dios. Satanás diseña todos los medios posibles para enviarnos sus pensamientos. Siempre debemos orar para que la luz de Dios brille sobre nosotros. Y siempre debemos confiar en Dios para purificarnos del veneno de Satanás. Siempre debemos practicar en nuestros espíritus el acercarnos a Dios. Debemos permitir que Dios domine todo nuestro ser. Pero otros dicen, no puedo confiar en esto, me parece que es extraño y nuevo. ¿No es lo mismo que decían anteriormente lo que Jesús les decía que confíen en Él? Y les decían que algunos sí podían, al toque le decían, sí confío, voy a confiar, y otros se negaron a confiar, porque también dijeron lo mismo, que le parecía nuevo y extraño. Tal cual lo mismo está pasando hoy. No cometan el mismo error, gente. Acepten a Dios Todopoderoso, que es la encarnación de Dios. No sean como los fariseos en la época de Jesús, que se negaron a aceptar a Jesús. Amén. No descuiden su salvación. Entren a la obra de Dios Todopoderoso con urgencia, ya, para poder salvarse. Amén. Vamos a seguir. Entonces él pregunta, solo dime, ¿quité todos tus pecados o no? Aprendí que tú quitaste solo el pecado original, pero no mis pecados diarios. Hemos sido salvados por confiar en su redención completa. Todos los que insisten en que ellos tienen pecados deben ir al infierno. Esta es su propia opción. Y nosotros, si no aceptamos la obra de Dios Todopoderoso, vamos a ir al infierno. Si no dejamos que Dios nos perfeccione, nos purifique, que entre dentro de nuestros corazones, vamos a ir al infierno porque tenemos el impulso de pecar diariamente. Ese impulso está ahí, latente. Y cada momento en nuestra mente, en nuestros pensamientos, a veces en nuestras obras, estamos haciendo lo incorrecto. Es por eso, porque no aceptamos las palabras nuevas de Dios, no aceptamos a Dios Todopoderoso, entonces no puede obrar en nosotros. No nos puede sacar esa influencia pecaminosa que nos insta a cometer pecados una y otra vez. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aceptar a Dios Todopoderoso para que no tengamos más esa necesidad de andar pecando. Amén. Veamos qué nos dice Dios Todopoderoso. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior. Estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad.
De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Acerca de los apelativos y la identidad en la palabra manifestada en carne. Hermanos y hermanas, la obra de redención del Señor Jesús solo perdonó los pecados del hombre, no resolvió su carácter corrupto. La arrogancia interior del hombre, el egoísmo, la codicia, el engaño y otros aspectos de su carácter satánico aún permanecen. Este carácter corrupto es más profundo que el pecado, es mucho más tenaz que el pecado y es la fuente de nuestros pecados y de nuestra resistencia a Dios. Si estos caracteres satánicos corruptos no se resuelven, el hombre continuará pecando, se resistirá a Dios y lo juzgará y condenará de acuerdo a sus propias imaginaciones y concepciones. Cuando sufren y son perseguidos, pueden negar a Dios e incluso traicionarlo como hizo Judas. Cuando tienen posiciones de poder, pueden establecer reinos independientes en resistencia a Dios. Algunas personas incluso roban las ofrendas de Dios y ofenden su carácter. Estas serán condenadas y extinguidas por Dios. Ahora, la mayoría de los pastores y líderes de la comunidad religiosa no se atienen a las palabras del Señor Jesús. Interpretan la Biblia basándose en sus propias concepciones. Tratan las palabras de los hombres en la Biblia como palabras de Dios. Exaltan las palabras de los hombres en vez de dar testimonio sobre las palabras del Señor Jesús. Esto hace que los fieles reverencien y sigan a los hombres, que no tengan lugar en sus corazones para el Señor Jesús. Estos creyentes quedan atrapados y controlados bajo el dominio de los líderes religiosos. Esto es especialmente cierto cuando el Señor Jesús regresa para hacer su obra de juicio. Esos pastores y líderes no buscan ni estudian la obra de Dios. En vez de eso, condenan su obra, lo juzgan y blasfeman contra él. Inventan mentiras para engañar a los creyentes y aislar a la iglesia. Toman públicamente a Dios como su enemigo y ofenden el carácter de Dios. Esta es la más seria resistencia a Dios que existe. Este es un pecado que no se puede perdonar. Su mal comportamiento es aún más atroz que el de los fariseos que se resisten al Señor Jesús. Cierto. Por lo tanto, si la naturaleza de las personas que se resisten a Dios no se resuelve, si su carácter satánico corrupto no es limpiado, serán capaces de cualquier comportamiento malvado para resistirse a Dios. ¿Cómo puede este tipo de personas entrar en el reino de Dios? Entonces, de acuerdo con su plan de gestión para salvar a la humanidad y las necesidades reales de la humanidad corrupta, Dios expresa muchos aspectos diferentes de la verdad en los últimos días y lleva a cabo su obra, que cumple la profecía de la Biblia. El juicio debe comenzar en la casa de Dios y resuelve el problema clave de que la humanidad corrupta está controlada por su naturaleza satánica. Esa es la manera en la que el hombre se liberará gradualmente de su carácter satánico corrupto. Dejará de rebelarse y de resistirse a Dios. Llegará a ser capaz de obedecer y reverenciar verdaderamente a Dios. Solo entonces será purificado y entrará en el reino de los cielos. Gracias a Dios Todopoderoso. Esa era la palabra que yo tenía para compartir con todos ustedes. Espero que les haya gustado. Ahora quisiera compartir un himno para finalizar este mensaje de hoy. Dicen que la juventud de hoy es corrupta y decadente, que hace enfadar a sus padres y maestros.
luces de las discotecas. No buscamos fama ni fortuna, ni los placeres de la carne. No nos importa el dinero, ni el juego, los romances tontos, ni la lujuria, ni falsedades, ya no somos obstinados. Oímos la voz de Dios, podemos hacer jóvenes que creemos y seguimos a Dios, y vamos a buscar y practicar la verdad. Los jóvenes somos la nueva generación. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Tu verdad nos iluminó, vemos lo hermoso y feo, bueno y corrupto. Nos purifican sus palabras, vivimos bien con su verdad. A diario leemos sus palabras, vivimos la vida de la iglesia, crecemos con el juicio y el castigo, el trato y la poda de sus palabras. Hemos fallado, caído y llorado, afligidos, pero las palabras de Dios nos esclarecen. Gracias a la luz de la palabra de Dios, entendemos la verdad y somos libres. Los jóvenes que creemos y seguimos a Dios, y vamos a buscar y practicar la verdad. Los jóvenes somos la nueva generación. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Alabamos a Dios contentos, hablando y viviendo felices con Dios. Honestos buscamos su amor, somos ingenuos, vibrantes, tranquilos. Proclamamos y atestiguamos a Dios con el corazón libre y feliz. Vivimos a Dios, sentimos su amor, la verdad da sentido a nuestras vidas. Los jóvenes que creemos y seguimos a Dios, y vamos a buscar y practicar la verdad. Los jóvenes somos la nueva generación. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Demos gracias a Dios Todopoderoso, que nos dio el camino, la vida y la verdad. Nadie es más hermoso que Dios Todopoderoso. Los jóvenes siempre lo alabaremos. Los jóvenes que creemos y seguimos a Dios, y vamos a buscar y practicar la verdad. Los jóvenes somos la nueva generación. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Dios nos ama y bendice. Somos tan felices. Bueno, ese era el himno que yo tenía para compartir con ustedes y se titula, por si quieren buscarlo, en los himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso, qué dicha es creer en Dios, ¿sí? Porque está muy lindo. Qué dicha es creer en Dios, de los himnos de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Así lo pueden encontrar, pueden buscar en YouTube o también en la página de la Iglesia. Amén. Bueno, espero que estén todos bien. Es un gusto compartir siempre con ustedes las palabras que nos da Dios. Y nos despedimos hasta mañana. Si Dios Todopoderoso quiere, paz.